Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Hasta la fecha hemos revisado varias temáticas, empezando por, empezando por la estructura de la obligación, su naturaleza jurídica, la diferencia con los derechos reales, tal cual hemos visto en nuestra retroalimentación, ¿no? En base a esta estructura hemos visto que la obligación se estudia desde su cumplimiento o incumplimiento, tras haber visto, claro está, la clasificación de las obligaciones. Y el cumplimiento se puede dar de diferentes formas. Este denominado pago puede darse mediante subrogación, mediante dación en pago, mediante cesión de bienes o mediante oferta de pago y consignación. Hemos visto que también otra posibilidad es el incumplimiento de la obligación. Este sería el efecto anormal de las obligaciones. El efecto normal es que las mismas terminen en un ámbito privado y sencillamente se extingan con el pago. Pero ante el incumplimiento, el deudor tendrá que soportar que el acreedor pueda agredir su patrimonio y pueda solicitar ante la autoridad jurisdiccional la ejecución forzosa, existiendo ciertas reglas para esto por parte de la autoridad jurisdiccional, ¿no? El juez, según el tipo de obligación, tendrá que tomar diferentes medidas. Una vez que hemos revisado este aspecto, hemos visto que además el deudor puede hacerse responsable ante el incumplimiento, ya que no ha cumplido de manera cabal, ya que no ha cumplido en el tiempo pactado, y el retraso mismo genera ciertos daños al acreedor. Para que exista esta responsabilidad por parte del deudor hacia el acreedor, es necesario que existan ciertos elementos, como habíamos analizado. Y entre ellos hemos dicho que tiene que existir el incumplimiento de la obligación. En segundo lugar, tiene que haber imputabilidad del deudor. En tercer lugar, hemos visto que tiene que existir el daño generado al acreedor. Y finalmente, un nexo de causalidad entre el hecho dañoso, entre el incumplimiento y el daño generado al acreedor. Entonces, tras haber analizado todo esto, hemos visto que no siempre puede suceder que el deudor sea responsable. Y así hemos analizado las figuras del caso fortuito y la fuerza mayor, ¿no? Es decir, la imposibilidad en el cumplimiento de la obligación. Y ante la imposibilidad que surge obviamente después de la obligación, no el mismo momento en que nace la obligación, como habíamos dicho, ¿no? Ante la imposibilidad que surge después del cumplimiento de la obligación, después de la obligación, de su nacimiento, perdón, eh, estaremos ante una forma de extinción de las obligaciones y ya no tendrá que pagar el deudor esta reparación. Pero la responsabilidad civil no solo surge del incumplimiento de varias obligaciones que vamos a ver, ¿no? Cómo surgen. Y van a analizarlo al menos en la materia de contratos un poco más, ¿no? No solo surge mediante contratos, sino puede surgir de el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa, la declaración unilateral de voluntad y otros que vamos a ir analizando. Pero la responsabilidad civil puede surgir también de generar daño al otro, ¿no? Es decir, más allá de solo el incumplimiento de una obligación. Y se ha generado un estudio muy amplio sobre esta temática, ya que la responsabilidad civil es uno de los institutos jurídicos del derecho civil más imprecisos, ¿no? Más imprecisos ya que está formado por conceptos que no fácilmente pueden ser tan cuadrados, ¿no? No es tan simple como decir el delito es la acción típica, antijurídica, culpable y punible. No, nosotros vamos a ver que el nexo de causalidad, el daño, el hecho, el hecho dañoso, la antijuridicidad del hecho dañoso, y así estos conceptos necesarios para que una persona sea responsable civilmente, eh, generan debate, han generado gran debate y hoy en día uno puede conocer muchísimos tratados que al final no hacen más que evidenciarnos que la práctica judicial va reconociendo a las víctimas el pago del daño, pero en
distintas circunstancias, ¿no? La regla es una sola, no hagas daño a otro, pero esa regla es sumamente genérica, si se dan cuenta. Yo puedo hacer daño a una persona con el solo hecho de abrir la puerta de mi casa, si ustedes se dan cuenta. Abro la puerta de mi casa, le produzco una lesión o le produzco, qué sé yo, o produzco que esta persona al abrir la puerta de mi casa se retrase a un trabajo importante y pierda dinero. Pero habría que ver si esto es culposo o no. O yo puedo tener un negocio de venta de comida, no de venta de comida, a ver, veamos algo más allá. Yo puedo tener una empresa que produce a gran escala ciertos productos alimenticios y esto puede generarme responsabilidad pese a que mi actividad sea lícita. ¿Me entienden? Es eso lo que hace tan complejo a este concepto de responsabilidad civil. Yo tengo una gasolinera y supongamos un cable de electricidad cae provocando que la gasolinera explote y mucha gente pueda resultar dañada. ¿Puedo ser yo responsable y tener que pagar la indemnización a todas esas personas por solo tener una actividad de riesgo? ¿Me entienden? Entonces es muy complejo esto de la responsabilidad civil y requiere al menos una capacidad argumentativa sumamente alta y bien desarrollada por parte de los jueces y también por parte de los abogados que busquen exigir los daños y perjuicios. Es mucho más simple cuando se ha cometido un delito, termina obviamente todo ese tedioso juicio y ya existe una sentencia condenatoria. Entonces, ante una sentencia condenatoria sí surge la responsabilidad civil. Pero imagínense cuánto tiempo tiene que pasar, ¿no? Tiene que pasar todo un proceso penal, la víctima, hasta llegar a la responsabilidad civil. Mientras tanto, pueden pasar muchas cosas. El acusado en el proceso penal puede hacer volar todos sus bienes y quedarse insolvente, ¿no? Con un patrimonio con más pasivos que activos, con un elemento activo sumamente inferior al elemento pasivo que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces es importante esto. Vamos a tratar de abarcar de manera detallada esta temática que es sumamente importante, ¿no? La responsabilidad, el término responsabilidad, estimados estudiantes, es utilizada en el lenguaje cotidiano comúnmente, ¿no? Sumamente, de manera sumamente despreocupada, sin comprender que estamos ante un concepto que de verdad es complejo, o sea, que de verdad, vamos a ver, quisiera hacerles comprender esto hay teorías filosóficas incluso sobre lo que sería la responsabilidad. Hans Kelsen, Alf Ross, Herbert Hart, grandes filósofos del derecho, han procurado esclarecer el concepto de responsabilidad y aún así ha quedado impreciso. ¿Ya? Pese a ello, vamos a dar un concepto, una definición que al menos les mantenga en calma, ¿no? Es decir, un abogado mínimamente tiene que tener claro lo que está estudiando. El concepto de responsabilidad es utilizado en el lenguaje cotidiano de diferentes maneras. Por ejemplo, en expresiones como el Estado es responsable de nuestra situación económica, Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio, Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Si se dan cuenta ustedes, en un primer caso tenemos la palabra responsabilidad como causalidad, ¿no? El Estado es la causa de la situación económica. Entonces es una relación de causa-efecto. La responsabilidad puede ser considerada como una relación de causa-efecto. Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. En si bien existe esto de causa-efecto, además existe un vínculo moral, si se dan cuenta. Uno es responsable de lo malo que ha hecho, ¿no ve? ¿O no? Alguna vez sus papás les han de decir, tú eres responsable de estos gastos que estamos generando, ¿no? O sea, porque han hecho, digamos, algo malo, han roto algo, qué sé yo. Entonces, es un reproche moral, si se dan cuenta, la responsabilidad.
no solo es un término jurídico, no solo es un término de la naturaleza, de causa-efecto, es un término moral que determina que alguien ha obrado mal, pero además puede ser un término jurídico, ¿no? Para determinar que alguien ha sido en algún momento condenado al pago de ciertos montos de dinero o condenado también a una sanción penal, ¿no? A una pena, perdón, en derecho penal. Entonces, la misma palabra tiene diferentes usos y significados. Los ámbitos en los que más se utiliza esta terminología son el de la moral y el del derecho, ¿no? El de la moral, por ejemplo. Me siento responsable por haber roto con mi novio, digamos, ustedes dirán, ¿no? O con mi novia, digamos, podríamos decir. ¿Por qué? Porque supongamos que uno considera que ha obrado moralmente mal, se le habrán engañado, ¿qué habrán hecho? Entonces, puede suceder. Y en el derecho también se utiliza el término responsabilidad, ¿no? El responsable del crimen fue condenado. O, qué sé yo, Claribel ha sido responsable por competencia desleal con otra empresa de venta de electrodomésticos. No sé, eso ya vamos a ver en un momento, ¿no? Vamos a ir analizando poco a poco cómo esta regla tan simple y tan sabia, como dirían algunos autores, que se ha ido generando en el derecho civil francés, en el Código Civil Napoleón de 1804, puede abarcar las más diversas situaciones, ¿no? Tratar aquí de decirles una receta, lamentablemente, no sirve. ¿Por qué? Porque en realidad se les va a brindar los conceptos para que ustedes el día de mañana, cuando sean abogados, digan, ah, esto amerita responsabilidad civil, ¿no? Por ejemplo, hace poco se me presentó un caso muy interesante, ¿no? A una persona se le había prometido, ustedes ya saben, ¿no? Hay personas que trabajan a contrato y con ítem, ¿verdad? Ustedes conocen esa diferencia. Y sucede que una persona trabaja a contrato y un día le dicen, él ya había firmado su contrato, ¿no? Firma su contrato nuevamente que había renovado con la institución que trabajaba y le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a dar un ítem. Le prometen que le iban a dar un ítem, ¿no? Así que termina, o sea, rescindí tu contrato, dejas sin efecto tu contrato y entras, ¿no? Pero después, por decisión de alguno de los funcionarios de la institución, le dicen, no, tu ítem ya no va más, ¿no? Tu ítem ya no va más. Si quieres, puedes retomar puedes retomar tu contrato. Pero, si se dan cuenta, esto le ha generado daños, ¿no? O sea, si bien le dicen puedes retomar tu contrato, eso obviamente en el ámbito público no es tan simple, porque ya se ha rescindido el contrato y ya se hubiese generado un daño económico. Además, esta persona ya tenía un honor bien formado ante todo su grupo de trabajo y que le digan, no, ya no vas a tener el ítem, le genera pues un atentado contra su honor, no solo objetivo, sino también subjetivo. Entonces, además de los daños patrimoniales que se generan por esas palabras tan simples, se genera un daño extrapatrimonial, ¿no? Eso que vamos a analizar en un tiempo más. El vocablo responsabilidad deriva del latín responsus o respondere, que significa garantizar. La responsabilidad importa un deber que soporta quien ha causado un daño, perjuicio o detrimento. Entonces, si tenemos que definirlo de manera simple, de manera fácil, la responsabilidad es un deber, es una obligación que surge ante el daño que se ha causado a otra persona, ante el detrimento, etc. Pero como ustedes van a revisar, les voy a recomendar un libro, al menos en nuestro grupo de WhatsApp. Hay un libro en el cual se nos explican las perspectivas de Kelsen, de Alf Ross, de Herbert Hart, sobre lo que sería la responsabilidad. Les voy a dar un detalle en un momento más, pero sumamente rápido, ¿ya? En materia civil, el responsable puede ser el victimario que tiene que indemnizar a la víctima. Se parte de la idea de un daño como disvalor, es decir, como algo que no puede ser bien visto, como algo injusto que le quita a alguien lo que es suyo.
algo de lo que una persona gozaba. Se basa entonces en un principio que es el neminem laedere, alterum non laedere, también llamado, que básicamente te dice no dañarás. Es una consecuencia entonces este principio del deber de hacer justicia. Si se dan cuenta, en la teoría de la responsabilidad juega un papel muy importante el aspecto moral, ¿no? Porque se dice, está mal, ese daño está mal, o sea, ese daño no es bueno, ese daño que has generado. Y por tanto se te reprocha. Entonces hay un contenido moral. Los estudios últimos han tratado de ser más analíticos, ¿no? Más conceptuales y tratar de rechazar eso de lo moral. Pero, pero no podemos negar aquello. Incluso, si mal no estoy, Planiol, sí, Planiol en algún momento dijo, ¿no? Lo moral está en la responsabilidad civil al menos. La reacción del ordenamiento jurídico consiste en una sanción, le he puesto esto entre comillas, porque vamos a ver que no solo puede ser considerada como sanción la responsabilidad o como una consecuencia jurídica, ¿no? Consecuencia jurídica también que tiende al resarcimiento o reparación del perjuicio. ¿Por qué he puesto entre comillas el término sanción? Como les había manifestado, 4 son las grandes perspectivas sobre la responsabilidad. Se trata, mediante la teoría de la responsabilidad, que se abarque de manera genérica todos los tipos de responsabilidades, ¿me entienden? Tanto la responsabilidad civil objetiva, subjetiva, como la penal. Y bueno, en este intento de conceptualizar qué es responsabilidad, se han generado 2 perspectivas, ¿ya? Se han generado concepciones singulares o unitarias, perdón, que tratan de decirnos un solo concepto de lo que es responsabilidad para todos los sistemas, tanto penal como civil, etc. Y hay otros sistemas o otras tendencias que son, a ver, unitarias y, y plurales, si mal no estoy, sí, pluralistas. Es decir, aquellas que nos dicen, bueno, mejor vemos cuáles son las características, cuáles son las diferenciaciones de, de lo que es la responsabilidad y después unimos estos conceptos para ver qué es lo que habría en común y qué no, ¿no? Entonces, dentro de las teorías unitarias está la perspectiva de Hans Kelsen, y Hans Kelsen nos dirá, la responsabilidad es una reacción jurídica ante una obligación que se ha incumplido. Hay una obligación establecida por el legislador, nos dice, y esta obligación se incumple el momento que generamos daños a otras personas, por lo cual se genera una reacción. Y para Kelsen se asemejaría la responsabilidad a una sanción. ¿Me entienden? El problema es que no siempre es una sanción la responsabilidad. ¿Por qué? Porque como yo les había manifestado anteriormente, también tenemos la responsabilidad civil objetiva. ¿Qué significa? Que uno es responsable incluso por los hechos lícitos que genere, que realice. Ese es el problema de Hans Kelsen. Y uno no puede recibir una sanción o un reproche o una consecuencia, bueno, no reproche porque Kelsen es positivista, ¿no? Uno no puede recibir una sanción o una reacción ante el cumplimiento de hechos lícitos, ¿no ve? En algún momento yo les hablé, creo, de la responsabilidad de un Estado, del Estado argentino, cuando han construido una carretera que le tapaba la vista tan hermosa que tenía la casa de una persona, ¿no? Y esta persona le ha demandado los daños y perjuicios y terminaron pagando y siendo responsables. Entonces, no puede ser considerada solo como una sanción, ese es el problema de la perspectiva de Kelsen. Tenemos una segunda perspectiva que nos dice, bueno, ya que no es una sanción, es una consecuencia jurídica. Pero eso es muy amplio si se dan cuenta. El pagar impuestos también es una consecuencia jurídica de ciertos hechos, ¿no? Del hecho generador, etcétera. Entonces, lamentablemente, decir que es una consecuencia jurídica también es impreciso porque no nos da las perspectivas, ¿cómo diríamos? No nos da conceptos que diferencien a la responsabilidad de otros conceptos diferentes, porque ahí incluso podría entrar el contrato y el contrato no es responsabilidad, ¿no ve?
El contrato también genera consecuencias jurídicas por el acuerdo de partes, entonces, pero no es responsabilidad como tal. La responsabilidad, entonces, está más ligada al daño, como vamos a ver. Posteriormente tenemos ciertas teorías plurales o pluralistas, entre las cuales encontramos las perspectivas de Herbert Hart y de Alf Ross. Herbert Hart nos dice que en un interesante ejemplo que les invito a ver en el canal de YouTube, cuando explico a los estudiantes de teoría de la responsabilidad, nos da un caso de un capitán que bueno, por culpa del cual termina, ¿cómo diríamos?, destruyéndose su embarcación o algo así. Y en este cuentito él determina que hay diferentes conceptos de responsabilidad. Herbert Hart nos dice, primero tenemos que ver qué significa la responsabilidad, y él identifica cuatro significados diferentes de responsabilidad. Para Herbert Hart existiría una responsabilidad como estado mental, en primer lugar, es decir, uno es responsable mientras pueda entender sobre sus actos. Más o menos esta es la idea, ¿no?, de uno de los conceptos a los que se refiere Herbert Hart, ¿no? Además, Herbert Hart nos establece que existiría a esta le llama la capacity responsibility, ¿ya? También nos habla de una responsabilidad como nexo causal, lo que ya hemos analizado hace un momento, ¿no? La responsabilidad puede ser simplemente la causa de algo. Esto es responsable de esto, es decir, esto es la causa de esto. Esto él habla de la causal responsibility o responsabilidad como causalidad. También nos dice que en mérito a la situación que uno tiene en la sociedad, tiene muchas responsabilidades, es decir, tiene muchos deberes que cumplir, ¿no? Y esta sería la role of responsibility, es decir, la responsabilidad como rol. Y es que al final, un cargo o una situación en la misma sociedad establece que nosotros tenemos que cumplir ciertos actos, ¿no? Ustedes como estudiantes tendrían el rol, por ejemplo, de leer, de ver los videos, de realizar las tareas, etcétera, ¿no? Y finalmente, Herbert Hart nos habla de la responsabilidad como, como sancionabilidad, la liability responsibility, ¿no? Y nos dice que esto sería ya la consecuencia jurídica, ¿no?, propiamente dicha. Sería la responsabilidad como imputabilidad legal, más o menos. Al final, Herbert Hart, en mérito a esto, lo esquematiza estos tipos de responsabilidad para decirnos cuáles concurren en la responsabilidad civil objetiva, cuáles en la responsabilidad civil subjetiva, cuáles en la responsabilidad penal al menos, ¿no? Es muy interesante esto. Finalmente tenemos la perspectiva de Alf Ross, y Alf Ross nos dice la responsabilidad es un concepto tutu. Él tiene un interesante ensayo sobre una isla, sobre una sociedad, ¿no? Una sociedad en la cual las personas decían, si tú haces esto, estás tutu. Si tú, era una sociedad en la cual, por ejemplo, si te comes la comida del jefe, estás tutu. Si le faltas al respeto al jefe, estás tutu. Pero al final, si se dan cuenta, la palabra tutu no tendría ningún significado como tal. Ellos decían, estás tutu, por tanto, se te tiene que establecer una sanción, ¿entienden? De igual manera, la responsabilidad tendría simplemente esa finalidad de nexo, de vínculo lógico, de una función sistemática. Y es muy interesante la perspectiva de Alf Ross, porque Alf Ross nos dice, hay términos en el derecho que no tienen sustento empírico, que no se los puede ver en la realidad, que no existen en la realidad. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad no es algo que exista en la realidad, ¿verdad? Lo que existe en la realidad es los modos de adquirir la propiedad, ¿no? En la realidad se puede ver cómo te entras a un determinado bien, te opones al verdadero propietario, y finalmente puedes hacer la usucapión en base a esa posesión. O también cómo compras el bien, ¿no? Eso sí es verdadero, eso sí lo ves, pero la propiedad como tal no la ves, no existe.
Y Alf Ross nos dice que hay ciertos conceptos en el derecho que únicamente nos sirven como mecanismos sistemáticos, ¿no? Como medios para unir varias cosas que sí tienen un sustento. Y la responsabilidad sería una de ellas. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad hay personas culpables, al final hay una indemnización. Esas sí son cosas que se ven en la vida real, pero la responsabilidad no la vemos, ¿no? Entonces la responsabilidad es un concepto tutu, como nos diría, sistemático, lógico. Y bueno, obviamente las perspectivas teóricas tratan de darnos cierta certeza y nos dirán que simplemente es un deber que tiene que cumplir, una obligación que tiene que cumplir alguien que ha causado un daño. Pero si se han dado cuenta, el problema es mucho más complejo y el día de hoy se sigue buscando un concepto global o mínimamente un concepto que permita satisfacer el contenido de la responsabilidad. Pero la responsabilidad es muy amplia porque puede comprender tanto la responsabilidad civil como la responsabilidad penal. Y vamos a ver algunas diferencias en la clase del día de hoy. Espero, si es que no me he excedido en el tiempo. Sí, todavía creo que hay tiempo. Entonces revisemos cómo es que el término responsabilidad, no el término, cómo este instituto jurídico de la responsabilidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En un principio, bueno, nosotros teníamos la ley del talión, un sistema punitivo que, como ustedes saben, básicamente te dice, si tú haces esto, yo te hago lo mismo. Es decir, se basaba en la relación del daño sufrido con la venganza. Si alguien te realizaba un daño, tú le hacías otro daño, ¿no? Este es un antecedente, entonces, un primer antecedente, digamos, de cómo se podría reparar el daño, y el daño se reparaba mediante una venganza. No se reparaba, en realidad no se reparaba, pero el daño generaba una venganza, ¿no? Posteriormente, al menos nuestro texto base nos establece que hubiese existido la composición, ¿no? Evitando ya la venganza, se entrega una suma de dinero por el ofensor, por la persona que hubiese generado un daño, para posteriormente, ¿cómo diríamos? A cambio de ese daño que se hubiese generado, entonces da una suma de dinero, ¿no? Y esto hubiese surgido con posterioridad. Es el derecho romano en el que se dan importantes fenómenos, digámoslo así, jurídicos, que nos permiten posteriormente hablar de la responsabilidad. Mediante el estudio de estos, el derecho civil francés, eh, que ha desembocado en el Antique Code, algo así es, ¿no? En el Código Civil Napoleón de 1804, estudia esto. Entonces, en el derecho romano se distinguía delitos públicos que tenían penas diferentes como exilio, mutilación, etc. Y de esto se distinguía de los delitos privados, que tenían como consecuencia una pena privada que era pecuniaria. En los delitos públicos no había tanto esa intención de reparar a la víctima el daño, ¿no? Aquí no estaría, nos dicen los teóricos, en ningún antecedente del derecho penal, en el derecho romano. La ley de las 12 tablas es uno de los instrumentos normativos, es el primer documento escrito de naturaleza jurídica que, bueno, no diferencia la responsabilidad penal de la civil, pero establece delitos con carácter privado, ¿no? Se genera un daño, se tiene que pagar. La Lex Aquilia complementa un poco más esto. Y lo interesante de la Lex Aquilia es que, ¿dónde está esto? Ya nos da una acción como tal para que se generen estos pagos pecuniarios, ¿no? Esta ley busca reprimir los daños y lograr la indemnización mediante la actio legis Aquiliae. Los elementos establecidos, al menos en la Lex Aquilia, para que un hecho sea delito, eran los siguientes. En primer lugar, tenía que haber un daño causado a otro en su fortuna. La Lex Aquilia le da ese carácter patrimonial también a la responsabilidad, y eso es muy importante. El daño causado por la acción de un cuerpo por otro, ¿no? Tiene que haber relación, entonces, ¿no? Ese nexo causal que después ya se ha teorizado. Tiene que haber ausencia de derecho en el ofensor. El que hace daño no tendría que tener ningún derecho de hacerlo. Y finalmente,
tiene que haber un daño causado al dueño del bien, ¿no? El dueño del bien que pide ese monto de dinero tendrá que sufrir el daño. ¿Por qué aquí no hablamos de una teoría de la responsabilidad todavía? Porque simplemente existían estas leyes y los romanos eran mucho más pragmáticos, mucho más prácticos. Ellos no se abstraían y no establecían como tal ciertos requisitos, etcétera, como hoy en día lo hacemos, ¿no? Entonces, a tomar esto en consideración. Con Justiniano se establece, se van modificando algunos aspectos de la Lex Aquilia y se crea el factor subjetivo. Entonces, con el derecho justinianeo, se establece que el fundamento para que alguien sea responsable es la culpa, al menos para que sea responsable civilmente. ¿Me entienden? Y eso es sumamente importante. Ese es un cambio trascendente que ha durado por siglos. La culpa se exige para que alguien sea responsable, incluso hoy en día, en muchos casos. Nuestro Código Civil lo establece. Además, obviamente, que nuestro Código Civil ha implementado la responsabilidad civil objetiva. Pero si nosotros leemos algunos textos de teoría de la responsabilidad, ellos nos dicen que hasta este momento, al menos en la ley de las 12 tablas y en la Lex Aquilia, existiría una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque no se pedía la culpa de la persona. Es decir, si generabas el daño, tenías que pagarlo. No importa si era imprudencia, si había imprudencia, negligencia. Entonces, es en el derecho de Justiniano que se realice este cambio y se exige que para que uno sea responsable, o sea, aunque todavía no había bien desarrollado este término, pero para que uno termine pagando un monto de dinero por el daño, tenga que existir la culpa, ¿no? El derecho francés acuña esto y lo estructura y lo estudia y trata, digamos, ya de abstraerlo un poco más y ya hay teóricos, etcétera, ¿no? Procura establecer un concepto que caracterice la restitución independientemente de la sanción penal bajo influencia del derecho canónico. El derecho canónico, entonces, influencia para que además de esa sanción penal, que ustedes ya conocen, eso vamos a estudiar en un momento más también, además de la sanción penal, exista independientemente un resarcimiento del daño. Entonces se llega a la conclusión de que de los delitos surgen dos consecuencias. La pena, es decir, lo que ustedes conocen dentro del derecho penal, y además el resarcimiento del daño. Entonces es en el derecho francés en el que se reconoce esto por primera vez, creo yo. Al menos eso es lo que se conoce, ¿no? Entonces, es muy interesante esto, ¿no? Cómo va evolucionando el derecho civil y la teoría de la responsabilidad. El Código Civil Napoleón ya instituye la responsabilidad, estableciendo que todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo a aquel por culpa del cual ha sucedido. Entonces aquí ya se instaura esto de la culpa y el derecho civil francés al menos establece aquello, ¿no? Si nosotros leemos a Potier, Domat y Potier, ellos sí establecen que tiene que existir culpa para que uno sea responsable. Pero la sociedad cambia, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento de aquello y vemos día a día cómo se van presentando diferentes circunstancias que demuestran que las tecnologías qué sé yo, día a día se van actualizando y van mejorando más y más, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el coronavirus hubiese surgido en un laboratorio, ¿no? Varios dicen que sí, no sé, la verdad yo no sé cómo será esto. Pero si hubiese surgido en un laboratorio, ¿tendríamos que probar todavía la culpa de la persona? ¿Ustedes qué opinan? Ah, no, hay que probar que ha sido por negligencia o imprudencia que el virus se ha ido. No, se ha generado muchísimo daño. Entonces, esta persona o este Estado tendría que ser responsable sin necesidad de decir ha habido culpa o ha habido negligencia. No, en algún momento llega a ser más trascendente el daño. ¿No ve?
llega a ser más trascendente el daño, y por más lícita que sea, porque el Estado le ha podido permitir a esta persona experimentar, etcétera, y por más que haya sido lícito, estaba en una actividad de riesgo y tendría que ser responsable, ¿no? Y eso es lo que se genera. O sea, el mundo moderno ha generado más empresa, más productos que se van generando, eh, que se van, ¿cómo diríamos? Más productos que se van generando de manera masiva, ¿no? Que se van produciendo de manera masiva. Y esto ha generado, por ejemplo, casos impresionantes en Estados Unidos, ¿no? Ha habido el caso Daubert, por ejemplo, contra una farmacéutica por un tipo de medicamento que sacó al mercado en su tiempo y ha generado deformidades en los hijos de las personas. Ahí uno no puede decir, ah, no ha sido su imprudencia y tengo que probar. O sea, ese es el problema del sistema de responsabilidad subjetiva. Hay que probar la culpa, es decir, la imprudencia, la negligencia. Pero las mismas sociedades van avanzando y requieren que el daño se repare, ¿no? Y esto ha hecho que la responsabilidad civil objetiva, que no consideraba la culpa y que estaba, como habíamos visto, en la Lex Aquilia y la ley de las 12 tablas, se vaya retomando, al menos en el derecho alemán y en el derecho australiano. Esto ha sido considerado también por el Código Civil Italiano de 1942, que ha influenciado nuestro código, y nuestro código, además de establecer la responsabilidad civil subjetiva, establece también la responsabilidad civil objetiva. Un ejemplo de responsabilidad civil objetiva es el ejemplo de los Simpsons que les había dicho alguna vez, ¿no? El ejemplo de los cereales Krusty, de los cuales existía un premio y que Bart se lo come y el premio era una hojuela de cereal que era de metal, ¿no? Entonces, hay ciertos riesgos, por más de que era lícito que ellos pongan premios en sus cereales. Era una actividad válida, lícita, pero aún así hace responsable, ¿no? A la persona. Y así se van implementando varias medidas que, como presunciones de culpa, para que al final se garantice el pago del daño más que estar probando la culpa, ¿no? Si nosotros revisamos, por ejemplo, nuestro código de tránsito, van a ver ustedes diferentes presunciones de culpabilidad, ¿no? Nos dice, si el hecho acontece en tal lugar, se presume la culpabilidad del peatón. Si el hecho acontece de esta forma, se presume la culpa del chofer. Entonces se busca primordialmente que se repare el daño, ¿no? Eso no es responsabilidad objetiva, pero sí es un camino hacia la responsabilidad objetiva, ¿no? Veamos entonces que, o como hemos visto, es importante la responsabilidad en el derecho. Sin el concepto de responsabilidad, obviamente hablando genéricamente, ya vamos a hablar de la responsabilidad civil en particular, sin responsabilidad nos faltaría el elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico, ¿no? Primer aspecto. Sin el concepto de responsabilidad, su apreciado y amado derecho penal, por ejemplo, no existiría, ¿no? Porque no habría esa posibilidad de reacción, digamos, ante un hecho. No habría, ese concepto no estaría bien desarrollado, ¿no? Y los penalistas han desarrollado muy bien el tema de la responsabilidad. Vamos a ver cómo el derecho civil incluso se presta a muchos conceptos y muchas teorías del derecho penal. Encontramos manifestaciones de la responsabilidad en todos y cada uno de los ámbitos del ordenamiento jurídico, ¿ya? En el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho administrativo se van estableciendo sanciones, por ejemplo, a los funcionarios públicos, en derecho mercantil, laboral, en cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Nos corresponde revisar a detalle la responsabilidad civil. Pero obviamente este análisis que vayamos a realizar va a servirles para todas las áreas, al menos en derecho administrativo ustedes saben, ¿no? El daño ambiental, bueno, se tendría que regir en el área administrativa, ciertas sanciones que requieran también de todos esos elementos. Ustedes verán que ahí existirá responsabilidad objetiva o tal vez subjetiva, analizarán según el caso, ¿no? Según vean el ordenamiento jurídico, según vean la norma jurídica que regule aquello. Pero veamos el fundamento de la responsabilidad civil. La
La consecuencia que el ordenamiento jurídico aplica como respuesta tiende a castigar al autor por acción u omisión, perdón, o busca el resarcimiento de la víctima del daño injusto. Esa es la pregunta, ¿no? Esta cuestión hoy día no es muy difícil de responder. En materia civil, al menos, y en nuestro ordenamiento jurídico, busca la reparación. Pero si nosotros nos vamos al ordenamiento jurídico estadounidense, esto no es así. Por ejemplo, existen los punitive damages. Es una figura por la cual, ante el daño de ciertos derechos civiles, se establece altísimos montos de dinero, ¿no? Ustedes han debido ver ahí, han debido ver qué sé yo, incluso en la tele, ¿no? O sea, demandas millonarias. Y eso son muchas veces punitive damages. ¿Por qué? Y eso obviamente no es reparación del daño, porque, qué sé yo, no por $1 millón o mucho más, no necesariamente este monto va a referir a reparar o resarcir el daño, ¿no? Entonces, son figuras propias de aquel derecho. Estaría interesante pensar tal vez si acá deberían aplicarse, pero bueno, también tenemos figuras interesantes, ¿no? Como los astrans, que ustedes ya saben, y que también son del derecho, eh, también hay en el derecho anglosajón algo similar. Pero en fin, las personas buscan una vida digna, exenta de sobresaltos. Entonces, el fundamento de la responsabilidad civil, más que la culpa del autor, porque ya al final hemos visto que hay una responsabilidad civil objetiva, es el daño. El daño se ha consagrado como el fundamento de la responsabilidad civil, ya que es más realista y simple buscando soluciones justas. Y esas son conclusiones que las encontramos en autores actuales, incluso después de revisar a Alf Ross, etcétera, dicen, bueno, lo que sí podría unir a todos los tipos de responsabilidad es el daño, ¿no? Aunque, bueno, eso es cuestionable. En responsabilidad civil, sí, el daño es lo que va a fundamentar. Pero en responsabilidad penal, ustedes saben que incluso hay responsabilidad penal por riesgo, ¿no? Ya les he dicho antes que existe, por ejemplo, la conducción peligrosa, que no genera necesariamente un daño. En síntesis, la importancia de la responsabilidad radica en el daño injusto más que ilícito. Eso es muy interesante. La responsabilidad civil en lo que respecta a antijuridicidad, por ejemplo, no es lo mismo que en el derecho penal. No sé cómo se tratará bien en el derecho penal, al menos no lo recuerdo, pero no es simplemente atentar contra un bien jurídicamente tutelado, la antijuridicidad. No es simplemente incumplir una ley, es un reproche, es un disvalor, es una valoración como algo malo del daño, ¿me entienden? Entonces, eso lo pueden ver en la obra de Luis Díez Picasso que se llama Derecho de Daños. Tiene como solución devolver al damnificado, es decir, a la persona que ha sido dañada, al mismo estado que se encontraba antes del hecho dañoso. Esa es la finalidad de la responsabilidad civil. La culpa fue determinante antes. Sin embargo, como hemos visto, esto se ha ido objetivizando de a poco. De a poco ya no basta, o sea, ya no es suficiente el fundamento de la culpa para determinar que alguien repare el daño, sino también el, sino también el riesgo, ¿no? La sola actividad de riesgo. En el derecho positivo, estimados estudiantes, la responsabilidad, bueno, es muy compleja, ¿no? La Real Academia de la Lengua Española resulta insuficiente, o sea, lo que nos dice, al menos respecto a responsabilidad, mucho más cuando el ámbito de aplicación de este concepto es tan amplio. Como hemos dicho, ¿no? La responsabilidad ya, o sea, es un término complejo. Es decir, no solo refiere a la responsabilidad civil, sino también a la responsabilidad penal. La responsabilidad civil la vamos a estudiar, pero vamos a hacer una diferenciación ahora con la responsabilidad penal. Y en nuestro derecho positivo hay diferentes sistemas. El de responsabilidad sancionadora o penal, el sistema de responsabilidad civil subjetiva y el sistema de responsabilidad civil objetiva.
Empecemos viendo un poco de la responsabilidad penal o sancionatoria. Dentro de este no solo está obviamente el derecho penal. Ustedes saben, por ejemplo, que servidores públicos pueden ser sancionados dentro de sus instituciones, al igual que funcionarios privados, ¿no? Qué sé yo, si te encuentran, por ejemplo, llevándote material de escritorio, tal vez no te quieran votar, pero sí te quieren iniciar un proceso disciplinario. Puede ser, ¿no? Y ahí obviamente establecen una sanción, te rebajan el sueldo, además tienes que reparar el daño, no sé, o sea, cada institución tiene su propio reglamento, ¿no? Te dice, por ejemplo, no tienes que cometer actos inmorales en instalaciones del trabajo. Qué sé yo, si alguna vez alguien toma, se le establecerá, ahí no está reparando el daño cuando se le rebaja, por ejemplo, el salario, ¿no ve? Ahí se le está estableciendo esto como una sanción. Entonces, la responsabilidad penal o sancionadora no solo abarca el derecho penal, es decir, los delitos, sino también las responsabilidades disciplinarias que puedan abarcarse, ¿no? En diferentes áreas. O también las sanciones que puedan generarse por ciertas instituciones públicas a ciertas empresas que son controladas, ¿no? Qué sé yo, funda empresa, ¿no? No has renovado tu licencia de, ¿cómo es esto? Tu matrícula, ¿no? Tu matrícula de comercio, entonces se puede establecer una sanción, una multa, ¿no? Entonces, esta es la más cercana a la responsabilidad moral, ya que refuerza las normas que prescriben o prohíben modelos de conducta. Y sí, si uno ve el Código Penal, por ejemplo, o si uno ve los reglamentos que sancionan a los funcionarios, bueno, efectivamente estamos ante aspectos morales, ¿no ve? Lo que se sanciona en el Código Penal son cuestiones graves, son cuestiones que la sociedad considera malas. Por eso es que está relacionado con la moral, ¿me entienden? Eh, y al menos esto no lo digo yo, ¿no? Ahí tenemos texto base que está al principio al menos. Implica la realización de un juicio de valor negativo sobre la conducta, implica reproche, esto, obviamente le dices, bueno, como tú has, qué sé yo, como tú has injuriado a otra persona, bueno, tendrás esta sanción. Como tú has asesinado a esta persona, tendrás esta sanción. Y existe pues una moralidad, es decir, inmersa ahí. Se sustenta en la culpabilidad, eso es cierto. Todavía el sistema de responsabilidad penal o sancionatoria se sustenta en la culpabilidad. Qué sé yo, si has generado, en materia penal ustedes saben que uno de los requisitos es el dolo, ¿no? Y los delitos también pueden ser culposos, ¿no ve? Típica, antijurídica, culpable y punible. Y bueno, los delitos obviamente solo pueden ser culposos si el mismo tipo penal así lo establece. Eso ya ustedes lo saben muy bien, ustedes han estudiado en el derecho penal. Entonces sí se sustenta en la culpabilidad, pero mínimamente tiene que haber culpa para que alguien termine siendo responsable, ¿no? Y si uno ha sido, qué sé yo, ha cometido el delito culposamente y no está establecido específicamente en la norma penal, pues sencillamente ya no es responsable, ¿no? Ya no tendrá que purgar la pena, como le llaman. La idea del reproche jurídico ayuda a comprender la función de prevención que tienen las penas, ¿no? Se sustenta en la culpabilidad, ya que para poder imputar a la responsabilidad del sujeto, se tiene que admitir su capacidad de libre decisión, ¿no? Y eso lo veíamos, al menos en filosofía jurídica, ¿no? No se te puede reprochar algo si no tenías poder de decisión. Eso al menos lo hemos visto con Guillermo de Ockham, si no estoy mal. Uno no puede ser reprochado moralmente si, bueno, no podía decidir. Cuando no puedes decidir, no puedes ser responsable. Y bueno, entonces en los sistemas sancionatorios tiene que haber necesariamente culpa. La idea de reproche jurídico ayuda a comprender la función de prevención que tienen las penas. Entonces, este reproche también busca prevenir. Ustedes han visto en el derecho penal, ¿no? Cómo tiene además una función preventiva mediante esos delitos. No solo sancionar, no solo castigar. Obviamente ustedes me dirán, no, pero el derecho penal no busca castigar, pueden decirme, ¿no? Busca la reinserción social del delincuente. Ya, bueno, depende de cada uno, de cada una de las perspectivas que efectivamente tengan. Pero, bueno, es muy reprochable aquello. Bueno, no reprochable, es muy discutible. Y ustedes saben que las teorías de la pena son muy diversas.
Es decir, algunos efectivamente anteriormente le daban aquella perspectiva de sanción, ¿no? No de castigo como tal. Además de la responsabilidad penal o sancionadora, tenemos la responsabilidad civil subjetiva. Surge ante un acto antijurídico que causa un daño que va a ser reparado. Es subjetiva debido a que el criterio de imputación que utiliza es la culpabilidad del autor. En la responsabilidad civil subjetiva necesariamente tiene que haber culpa, de igual manera que en la responsabilidad penal o sancionadora. Se ha ido objetivizando debido a las inversiones de la prueba. Muchas veces se dice, bueno, si quieres demostrar que... ¿cómo es esto? El agente del daño tiene que probar que no ha tenido culpa, por ejemplo, ¿no? Puede suceder que la ley establezca esto y de esta manera de a poco se va objetivizando. También mediante las presunciones de culpa, ¿no? Como ustedes saben, o mediante la elevación de estándares de diligencia. Es decir, podría decirse mediante la ley que una persona en ciertas actividades debe tener la diligencia del mejor padre de familia, no solo un buen padre de familia. Entonces, de esa manera, casi lo que haces es decir, vas a ser responsable, casi de manera segura. Y esto, obviamente, va demostrando que la responsabilidad civil subjetiva de a poco va volviéndose cada vez más objetiva, diríamoslo así, ¿no? Va basándose más en el daño que en la culpa del agente del daño. Y esto, al menos en el mundo, ¿no? Pero en Bolivia creo que todavía hace falta mucho y ustedes serán pues los abogados del mañana que busquen este tipo de modificaciones que son importantes. En realidad, nuestro Código Civil requiere algunas modificaciones en lo que respecta a responsabilidad. El presupuesto de partida de la responsabilidad civil subjetiva es la infracción de una norma, sea contractual o del deber genérico de neminem laedere. La responsabilidad puede surgir entonces de romper un contrato, como nosotros hemos visto ya al momento de ver el incumplimiento de las obligaciones, o del deber genérico de no hacer daño, ¿no? Este reproche se manifiesta en la imposición del deber de indemnizar el daño, exigiendo culpabilidad como consecuencia de la agencia moral del individuo, ¿no? Esto es importante. Se requiere indemnizar el daño y se requiere culpabilidad como forma de reproche moral. Y para terminar nuestra clase del día de hoy, vamos a ver qué es la responsabilidad civil objetiva. Esta se va a caracterizar por prescindir de la culpabilidad como criterio de imputación. Esta se caracteriza por imponerse en actividades legales que benefician a la sociedad. Benefician a la sociedad efectivamente, pero además generan riesgos, ¿no? Y también se va a caracterizar por su facilidad de comprobación, ya que solo se requiere de un vínculo de causalidad. Ya no se requiere probar la culpa, ya no se requiere decir, esta persona ha sido negligente o ha sido imprudente. Basta comprobar el nexo de causalidad entre el agente del daño y el daño mismo. Además de las condiciones de imputación objetiva, ¿no? O sea, la ley misma te establecerá ciertos estándares y uno de los que establece nuestro Código Civil es la actividad de riesgo. Impone entonces la obligación de reparar de daños en actividades que incluso pueden ser lícitas, independientemente del agente. No le importa a este tipo de responsabilidad, o sea, en este sistema no importa si ha sido negligente, si ha sido imprudente. ¿No ve? De esta manera, entonces, hemos podido al menos realizar ciertas diferenciaciones, por lo cual terminamos nuestra grabación del día de hoy.